Y un miércoles más llega nuestra cita con el Mirador en Radio Torre Pacheco y vamos a saludar, a dar la bienvenida a Miguel Galindo. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, pues aquí estamos, bien. Bien, ¿no? Yo Ujú. te veo bien. Sí, y yo también me veo al espejo y digo, coño, hay que ver lo que dure. Bueno. Pues has venido a leer tu artículo titulado Hombres y Dioses. Ujú. Así que, bueno, pues cuando tú quieras. ¿Qué somos? Ahí está. ¿Hombres o dioses? Pues dice Dan Brown, ¿m? Creo que lo conocéis, ¿eh? Que el conocimiento sin bondad es maldad. Y lo reafirma en un aserto. La especie humana nunca ha creado una tecnología que antes no haya convertido en arma, lo que hace de nosotros un serio y auténtico peligro para con nosotros mismos. Tampoco voy a negar yo el uso positivo de todos los avances tecnológicos, ni mucho menos. Pero también es verdad que antes de ello su uso ha sido para jodernos los unos a los otros. Antes de aprovechar la energía atómica, como un ejemplo, entre muchos, antes la utilizamos como bomba para masacrar y achicharrar a seres humanos en masa. Y eso que solo estamos investigando las ciencias físicas. No sé qué ocurrirá cuando comencemos a avanzar en las ciencias psíquicas, cuyo portal es la física cuántica. El nexo de unión está ahí. Estamos en los prolegómenos de ello y empezamos a vislumbrar que el cerebro y la mente son dos realidades distintas y que el primero tan solo es la llave de conexión con la segunda. Esto es lo que nos quedamos a medio hablar, ¿eh? La semana pasada. Y esa segunda no es otra cosa que todo un universo de conocimientos del que apenas tenemos conciencia. Ni siquiera nuestra capacidad intelectual puede acercarse levemente a rozar tamañas posibilidades. En el año 2006, un tal Derek Amato estuvo cerca de ahogarse por un accidente en su piscina y cuando se recuperó comenzó a tocar el piano como el más consumado maestro, sin tener la más mínima idea de música. En 1996, un joven futbolista de 16 años recibió un balonazo en la cabeza que lo dejó listo de papeles. Cuando volvió en sí, Rubén Ensemoz, sin tener pajolera idea de castellano, lo empezó a hablar a la perfección. Así, sin saber cómo ni por qué. Y existen muchos más casos de estos de los que se quieren admitir y se ha tenido que crear una rama que lo investigue. Esa rama la llaman neurociencia. La religión, que hizo monopolio de lo espiritual, lo despachaba asignándole la etiqueta de milagro si era bajo mano de santo o de obra del maligno si era bajo mano lega. Y a otra cosa, a mariposa. Cuando a Galileo o a Giordano Bruno les aparecieron las ideas que borraban del mapa la ortodoxia celestial, el primero fue condenado a morir en prisión y el segundo en la hoguera, siendo precisamente los hombres de Dios, y lo entrecomillo, los que actuaban como los demonios del desconocimiento, la envidia, el odio y la venganza. Y así escribimos la historia. En el momento en que entendimos los efectos planetarios y solares,
Los dioses griegos se convirtieron en mitos. Y cuando entendamos lo que aún desconocemos, las religiones acabarán convertidas en mitologías. De ahí su enorme resistencia en contra de la ciencia. La diferencia entre ambas es que la religión se ideó para inventar respuestas y la ciencia se necesitó para crear preguntas. Hoy es la segunda la que responde a la primera. Recuerdo un pasaje de Crío en que le pregunté al párroco de mi pueblo en una visita que hacía a la escuela que con quién tuvo hijos Caín. Y el tonsurado me dijo que si quieres ser un buen cristiano no vuelvas a hacer esas preguntas. Y lo dijo visiblemente enfadado. Entonces no entendí qué leches tenía que ver lo uno con lo otro. Pero pasado un tiempo sí que lo comprendí. Efectivamente, nada tenía que ver. Lo que el cura quiso decirme es que si quieres ser un buen católico en lugar de un buen cristiano. Cuando en vez de respuestas se te dan artículos de fe, dogmas, es cosa de la religión. Cuando se te dan explicaciones que amplían tu conocimiento, es cosa de la ciencia. Los ejemplos del principio sobre esas personas que han adquirido esas sapiencias, para mí esa palabra, son sabedores de ciencia, tras sufrir un hecho traumático, lo que demuestra es precisamente lo que llamamos conciencia del conocimiento, que sobrevive fuera del cuerpo físico y que el cerebro tan solo es la antena que sintoniza con la mente. Tan solo hay que poder o saber tomar contacto. Y eso es más ciencia que religión, aunque ambas en el fondo puedan estar más o menos relacionadas. Mi experiencia reside en lo que también asegura Dan Brown cuando recomienda escribir sobre lo que se quiere saber. Un libro, dice, es una oportunidad de aprender. Ese entusiasmo se queda en la escritura. En mis escritos intento transmitir lo que encuentro en mi búsqueda continua y ello está en consonancia con la frase evangélica del buscad y encontraréis. Una frase que es una promesa. Lo que pasa es que para que funcione debe hacerse desde un par de premisas al menos. Hacerlo sin prejuicios y sin coacciones. Esto es, pensar libremente. Todos estamos conectados y todo está conectado, lo entendamos o no. Conocerse a uno mismo pasa por admitir que somos parte de algo infinitamente mayor que nuestro mezquino y minúsculo mundo y que nuestra minúscula y mezquina iglesia. La vida y la muerte van juntas y son inseparables la una de la otra. Lo vemos en la naturaleza, que es cíclica y que es la que guarda las respuestas que necesitamos. Dios está en tales secretos, entrecomillados, pero no siendo dogmas de fe. Cuando se impone el dogma es porque se quiere ocultar la debilidad o falsedad de las respuestas. La ciencia apunta a lo que se puede demostrar. La religión lo hace a lo que no se puede razonar. Es la enorme diferencia y al mismo tiempo el nexo de contacto. La física cuántica, por ejemplo, señala más al mundo espiritual que al material. Y lo hace en una época, la actual, en la que el mundo se bate y se debate entre un tremendo materialismo y en unas políticas deshumanizadoras. Y ese brutal contraste solo puede apuntar a una sola cosa:
y a una sola causa. Un cambio de paradigma espectacular, o sea, en la venida de un orden nuevo que sustituirá a un orden viejo y caduco que ya no da soluciones ni respuestas. Y todo cambio conlleva una violencia que solo es motivada por la resistencia a ese mismo cambio, precisamente. Cuanto está ocurriendo no son más que los preliminares del final de unos tiempos. Y son como los dolores de un parto. Y eso conlleva sufrimiento. Yo al menos lo tengo muy claro. Hombres y dioses, artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en Radio Torre Pacheco. Y ahora pues vamos a leer los comentarios. El de María de esta semana dice así: esa máxima de que el conocimiento es maldad, si no se tiene bondad, desgraciadamente es cierto, aunque yo cambiaría bondad por generosidad. Cuando alguien adquiere cierto conocimiento, lo primero que quiere es sacarle partido económico. Ese es el origen de todo mal. Ese es el origen de todo mal. Pero bueno, vamos a ver, bondad no está mal dicho. O sea, todo ser generoso es bondadoso por naturaleza. La bondad estriba en la generosidad, precisamente. En dar a los demás lo que tú quieres para ti. E incluso más allá que eso, en dar a los demás incluso lo que tú no tienes. Eso es generosidad. Y lógicamente, el que es generoso es bondadoso. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. Tú lo dejas ver en tu segundo párrafo. Amigo mío, el ser humano debería estar dotado de equilibrio emocional y valores positivos antes de emprender el conocimiento de la materia. Y se está haciendo al revés, justo todo lo contrario. Justo todo lo contrario. Y yo no sé por qué. Pero es así. O sea, el ser humano piensa primero en sí mismo y luego en los demás. Y cuando, digamos, la ciencia, o por la ciencia, se descubre algo, lo primero que hacemos es ver qué partido podemos sacar de ello, en qué podemos beneficiarnos, y cómo utilizarlo contra nuestros enemigos. Enemigos que nos hacemos nosotros mismos, no nos nacen. Y claro, es el sistema contrario al humanismo. O sea, el hombre tiene que crecer moralmente y vamos muy, muy, muy despacio. Siguiente comentario es de Mercé. Querido pariente, hablas de las ciencias físicas y de las ciencias psíquicas como si fueran distintas, diferentes. Sin embargo, mi tía abuela me decía que todas son la misma ciencia y que todo proviene de un mismo principio. Es cierto, todo proviene de un mismo principio, pero luego se bifurcan en dos. Tanto la pierna derecha como la pierna izquierda son parte del mismo cuerpo. Tanto el brazo derecho como el brazo izquierdo son parte del mismo cuerpo. Incluso el cerebro lo tenemos dividido en dos. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. O sea, nosotros somos la encarnación de la dualidad, la encarnación del bien y el mal. O sea que tu tía abuela llevaba razón. Pero no es menos cierto que esa unidad se manifiesta, por lo menos en el mundo material, se manifiesta a través de la dualidad. Y ahí estamos nosotros. Comentario de Lino. Todos esos casos inexplicables que citas en tu artículo, que son ciertos y documentados, se han tachado siempre de inexplicables, pero tú dices que se explican por sí solos cuando se entiende que cerebro y mente no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, eso es cierto, siempre se ha dado, siempre han ocurrido esas cosas, esos hechos traumáticos, el don de lengua, el no sé qué, vamos a ver, en que uno parece despertar y entonces tiene saberes que nunca tenía. Ver, todo eso ha ocurrido durante todas las épocas. Se le ha llamado milagro, se le ha llamado lo contrario, pero eso ha ocurrido siempre. Y hoy eso se explica naturalmente. O sea, el cerebro está conectado con la mente. Y lo mismo que está conectado se puede desconectar.
alguien cae en coma, y aparentemente está desconectado de la mente. Si después de un hecho traumático alguien despierta, entre comillas, y entonces vemos que está hablando o está tocando o es un virtuoso del violín cuando jamás sabía lo que era eso, y parece Stravinsky, pues entonces no es ni más ni menos que porque ha conectado con ese área de saber de la mente, que es externa al cuerpo. Y cuando ha vuelto en sí, ese conocimiento lo ha traído consigo y empieza a manifestarlo. Todo tiene un sentido lógico. No es nada mágico, no es nada milagroso, no es ningún tipo de santería. Bueno, pues mira lo que dice Monse. Este de hoy se me escapa. Entiendo lo que dices, pero me falta información. Menos mal que tengo a Mondo a mano. Deberías escribir varios seguidos cuando tratas temas de esta profundidad para que podamos saber a qué atenernos. Pues vamos a ver, yo lo escribo no seguido. Lo escribo de cuando en cuando, pues toco algo de esto, un poco del otro. Tú sabes que yo voy escribiendo y voy salpicando. Que varios de ellos seguidos posiblemente se podría lograr, no sé, una mejor relación con aquello que se investiga. Puede ser que sí. Pero yo creo, como me dicen algunos, que a lo mejor aburría las piedras. Si siempre toco lo mismo, ¿no? Entonces, pues prefiero, pues simplemente ofrecer un surtido y luego quien verdaderamente se sienta, no sé, incorporado a algún tema concreto, lo único que tiene que hacer es meterse en mi web y buscar en los artículos y encontrará. Buscar y encontraréis. Sabía que le ibas a decir, lo presentía. Bueno, pues más comentarios. Este es de Pascual. Lleva razón. Hoy Giordano Bruno, Galileo, Hawkins, etcétera, se le reconoce y respeta, pero antes de ello fueron atacados y castigados por la Iglesia que sin saber nada de nada ponía el dogma por encima de la ciencia. Exactamente. O sea, a todos aquellos sabios, a todos aquellos científicos que sobresalían, que incluso pues aventaban ideas, que eran, pues la Iglesia los persiguió, los cayó. ¿Cómo podía callarlos? Pues metiéndolos en la cárcel per secula seculorum hasta que morían, o directamente mandándolos a la hoguera a través de la Santa Inquisición. Me río yo. O sea, la Iglesia siempre ha sido el contrapeso del conocimiento. Siempre ha estado en contra del conocimiento. Y eso hay un porqué. ¿Y si el conocimiento descubre la verdad en la que nosotros basamos una falsedad? ¿Qué pasa? Y por eso siempre ha perseguido. La ciencia siempre ha sido perseguida por la religión, siempre. Otro comentario, este es de Josefa. Me ha encantado la frase en la que dices que la religión se creó para inventar respuestas y la ciencia se necesitó para dar esas mismas respuestas. Sin embargo, en la antigüedad, ciencia y religión estaban unidas, no separadas como hoy, en la que la primera se hizo enemiga de la segunda. Exactamente, eso es lo que he dicho antes. O sea, esas dos partes nacen también de un mismo cuerpo. O sea, el sacerdocio antiguo, me voy por ejemplo a la época tolemaica en el antiguo Egipto, eran sacerdotes e investigadores. Eran sacerdotes y científicos, entre comillas. O sea, tenían un conocimiento superior al llamado normal. Y entonces ese conocimiento científico de la observación de la naturaleza, por ejemplo, lo aplicaban a la gente pues a modo de cuento, ¿no?
Ese cuento se transformó en dogma en el momento en que vieron un poder inmenso en sus manos. Con ese poder de los dogmas podían dominar a masas enteras de gente y llevarlas incluso a una guerra santa. ¿Mm? Y de ahí salieron las iglesias, de ahí salieron las iglesias. Pero la ciencia siguió un camino distinto. Y hemos llegado a una época en que no tardará mucho en que la ciencia y la religión se vuelvan a fundir en un solo conocimiento. Pero para ello deben desaparecer las iglesias, que son sectarias. La ciencia no es sectaria. La ciencia puede equivocarse, pero no es sectaria. Y la ciencia no se basa en dogmas, se basa en conocimientos. Y esos conocimientos luego los demuestra. Y los que no demuestra, pues se quedan en teoría. ¿Mm? Otro comentario. Este es de Rosendo. Hablas de la dualidad de dioses y hombres, pero sin embargo, yo que suelo ser lector asiduo de tus escritos, en más de un artículo has dejado caer que esos hombres y esos dioses somos primos hermanos más o menos. Es un tema tan interesante que deberías ampliarlo. Lo he tocado varias veces. Lo he tocado varias veces. Yo, mi opinión personal y particular es que los dioses son hombres y los hombres son dioses. O sea, estamos hechos de un mismo origen. Unos ha evolucionado más en la materia, en la parte material, otros han evolucionado o involucionado más en la parte espiritual. Cuando se habla en las escrituras de que los ángeles, o sea, los dioses, los ángeles, bajaron a la tierra y se mezclaron, carnalmente hablando, con las hijas de los hombres, te está diciendo de que hay un nexo de unión, de que hay una factibilidad. Por lo tanto, igual que se pueden unir, se pueden separar. Pero el origen sigue siendo lo mismo. ¿Dónde está el mal? En el hombre. ¿Dónde está el bien? En el hombre. ¿Dónde está la división del mal y el bien? En los ángeles. Estamos hablando de lo mismo. Otro comentario. Este es de Eloísa. En un mundo capaz, cada vez más material, observo que tus artículos van cada vez más por el camino espiritual del conocimiento. Son antagónicos el uno con el otro. ¿No has notado cada vez más rechazo o cada vez menos lectores y seguidores? Deberías planteártelo. Bueno, pues la verdad es que no tengo ningún filtro, ni tengo ninguna medida. Solamente pues los que me leen, pues lo que opinan y me lo hacen saber. Entonces, ese es el filtro. Si son más o si son menos, la verdad es que no lo sé. Pero exactamente igual que opinan, también pueden decirme, oye Miguel, preferimos por aquí o preferimos por allá. Yo normalmente me esfuerzo por corresponder a todos los que me piden en algún sentido. No puedo hacer otra cosa. Otro comentario, este es de Paco. No es la primera vez que te leo en que vaticinas que estamos a las puertas de un nuevo paradigma, que se adivina un gran cambio en la concepción de las cosas, pero yo solo veo violencia, confusión, injusticia y dolor. ¿Es esto normal? Pues se ve que sí, esa es la misma pregunta que yo hago en este artículo. Se ve que sí. En la escritura, precisamente, si leemos el Apocalipsis y nos saltamos la concepción de hace miles de años, cuando lo escribió San Juan, estamos leyendo un hoy, lo que está pasando hoy, lo que está ocurriendo hoy. Y en esas escrituras se dice que la venida de un mundo nuevo es como los dolores de un parto. O sea, eso que yo hago, que escribo de ahí, son como dolores de un parto, no lo digo yo, lo he copiado de las escrituras. 'Eh? 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 'Eh
¿Por qué? Pues la verdad, no lo sé. No lo sé. ¿Mm? Pero se me ocurre de que nosotros estamos sujetos a una evolución de tipo natural, que marca la naturaleza, y si nos desmarcamos de esa naturaleza y hacemos las cosas a la fuerza, por violencia, ¿eh? Pues pagamos un precio. Y el precio que pagamos es el sufrimiento. Comentario de Ángeles. Veamos si lo entiendo. Tú dices mucho que se crea aquello en lo que se cree. Según esa afirmación, la porquería de mundo que tenemos lo hemos creado nosotros mismos, porque hemos creído en esta porquería que tenemos, ¿no? Pues, por supuesto, vamos, estoy total y absolutamente convencido. Podéis creer en que nosotros somos creadores, en eso somos dioses. En lo que creemos, eso que creamos. ¿Mm? Otra cosa es que lo queramos, o no. Pero si creemos en una cosa, si creemos en el mal, tendremos el mal, sin lugar a dudas. Si creemos en el consumismo nos ahogará. Si creemos y apostamos por el hedonismo nos aplastará. Pero todo eso nos separa del conocimiento. Luego somos nosotros los que nos procuramos nuestros propios sufrimientos. Lo que pasa es que hay un dicho hindú que dice que para que una flor florezca antes tiene que pudrirse otra flor. Y de ese abono hecho compost saldrá una nueva planta. O sea, tiene que morir un mundo para que nazca otro mejor. Y ya llegamos al último comentario y es de Luis. En una ocasión hace tiempo, en la presentación de un libro de un amigo tuyo, en esta misma emisora, te oí una frase que se quedó en mi cabeza y que no he olvidado. Dijiste que antes que el dogma fue el Evangelio. Es una verdad innegable y tiene un sentido indiscutible. Sin embargo, hacemos más caso a lo primero que a lo segundo. Eso es verdad. Ah, pues si lo dije no me acuerdo. Pues mira, aquí lo tienes. Pero vamos, si tú lo dices que lo has guardado es porque lo dije, ¿no? Pero es que es cierto, vamos a ver, es que es algo que no hay ni que decirlo. Simplemente pensar. ¿Qué fue antes? ¿Jesucristo o su iglesia? Su, entre comillas. ¿Qué fue antes? Jesucristo. Antes que su iglesia. Luego, ¿qué fue antes? ¿El Evangelio o las dogmas que esa iglesia ha hecho del Evangelio? ¿El Evangelio? Entonces, ¿por qué puñeta ponemos las dogmas por delante del Evangelio? O sea, estamos haciendo las cosas al revés. Nos los está diciendo intelectualmente la misma lógica y no hacemos ni puñetero caso, seguimos haciendo el imbécil. Entonces, claro, tenemos que recoger lo que sembramos. No se puede hacer otra cosa. Hombre y dioses. Esto es lo que hoy hemos conocido, este artículo que nos han leído Miguel y también los comentarios. Y para la próxima semana, ¿lo digo yo? Sí, sí. Bueno, pues el artículo se titula Gente. Fíjate, qué corto. Sí, muy cortito. Gente. Hay mucha, ¿no? Hay mucha. ¿Qué más puedo decir? O sea, pensad de aquí a la semana que viene de qué está hecha la gente. Y luego pensar por qué se diferencia de gente a personas. Va por ahí Y la hablamos cosa. por ahí. Muy bien. ¿Vale? Pues gracias, Miguel, por De estar nada. aquí, como siempre, en Radio Torre Hasta la Pacheco. próxima. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima.